Bendiciendo te bendeciré. Creo firmemente que las respuestas a nuestras peticiones puedan ser respondidas cuando ante nuestras propias necesidades, anteponemos las necesidades de otros. ¿Recuerdan ustedes la viuda de Sarepta, de Sidón? Cuando Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Muchos quizá pensamos que las situaciones difíciles o de crisis son un impedimento para darle a Dios. Pero la viuda estaba en el peor momento de su vida. Estaban en una tierra asolada por el hambre, había una gran sequía, no había cultivos y Elías, cual representante de Dios, le pide lo único que tenía. Pero la obediencia de esta mujer la llevó a conocer la gloria de Dios. Estando en los Estados Unidos, sentí la soledad que producía la distancia de la familia, iglesia y costumbres en mi país. Consecuencia de ellos vino un estado depresivo que debía de combatir continuamente. Fui fortalecido por el Señor de una manera muy especial. Él me habló y me dijo: ¿extrañas a tu madre? Ve y dale amor a esos ancianos. Yo en ese instante atendía a 8 ancianos en un asilo. Y obedecí a Dios, así lo hice. Cantaba para ellos y les atendía con mucho esmero, y a la vez oraba para que Dios llevara a alguien a estar también al lado de mi madre. En otra oportunidad me sentía muy triste. Dios me dijo: atiende a los tristes. Fue así como salí buscando algún necesitado en esa condición, y Dios iba sacando todas estas aflicciones que querían sumir mi vida cuando yo atendía a otros. De allí en adelante, cuando venía alguna aflicción, ya conocía cuál debía ser la forma de sanarme a mí mismo. Él me decía: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Consideremos lo siguiente. Hay grupos de hermanos en diferentes países trabajando de una manera diferente a los demás de su misma iglesia. Estos hermanos salen a las calles a altas horas de la noche, recorren los lugares más peligrosos ofreciendo alimento, llevando una palabra de aliento a los que están llenos de vicios. Visitan cárceles, hospitales, lugares marginados. Se suben a cualquier medio de transporte o se detienen solos en las calles y hablan sin avergonzarse de Jesucristo. Su deseo principalmente es predicar el Evangelio. La mayoría de los que participan de este actuar distinto en la iglesia tienen cosas en común. Por ejemplo, muchos de ellos han tenido las mismas experiencias que las personas a las cuales predican. Usualmente también estos son catalogados de desordenados, impulsivos, que no se someten a la forma o el trabajo de la iglesia. Usualmente se les ve solos. Será muy inusual verles haciendo esta labor con su pastor u otros líderes de su iglesia. Se encontrarán muchos de ellos con hermanos que son de otras denominaciones que estarán haciendo la misma labor y tendrán una hermosa comunión. Las preguntas que surgen son:
¿Qué los mueve a ser distintos? ¿Estarán siendo movidos por su gratitud a Dios o por su propia necesidad de recibir lo que ofrecen? Oh, amados, si estudiamos esto con mucha atención, nos encontraremos con un gran misterio. Dar no es solo entregar de lo que hemos recibido, obedeciendo al mandamiento dado por Dios en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 17, o en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 40, o el tan conocido en Marcos capítulo 16, versículo 15. Sino también este tipo de comportamiento obedece a la propia necesidad de recibir. Hay algo dentro de nosotros que recibe cuando da. Se produce un gozo extraordinario al atender a los más marginados, dar al pobre, vestir al desnudo, hablarle al que ha caído. Después de realizar esta labor, para los que la hacen, no vuelven a ser nunca más los mismos. Oh, mi amado hermano, si tú escuchas y nunca has hecho esta labor, lo lamento, pero nunca me entenderás. Ser partícipes de la naturaleza divina implica una vida activa de trabajo espiritual. Si nosotros leemos en la Biblia la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 8, nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora termina diciendo en este versículo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como nos podemos dar cuenta, si abundan estas bendiciones en nosotros, estos frutos, nosotros tendremos ahora un actuar constante, porque si todo esto abunda en nosotros, no estaremos ociosos, seremos guiados por el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición más grande! Me imagino en relación a este grupo de hermanos extraños que trabajan después de las horas de las reuniones. Pienso en la casa de estos hermanos llena de literatura, sus mesas, sillones, sillas, con pancartas, con letras, quizás escribiendo Cristo te ama o versículos como Juan 3:16. Pienso en estas hermanas o hermanos preparando ollas grandes, haciendo sándwiches, a las personas que están en estos lugares de necesidad. Me imagino los afiches de coros para niños, o camisas o delantales con mensajes de amor, o trajes reflectantes para salir de noche a anunciar el Evangelio. Compra de lápices especiales para escribir tarjetas con mensajes de amor. Estas casas usualmente pasan a ser lugares de reunión que entre un mate y un tecito se practican himnos
o se planifican los operativos en los lugares en donde Dios les envía. Hay una actividad especial en estas casas. Después de las reuniones en la iglesia, estos son los que practican el llamado carrete espiritual. No para diversión mundanal nocturna, sino para hacer verdaderos planes en contra de las semillas de destrucción que azotan las calles de los pueblos y las ciudades. Llamados, textos o conversaciones en clave para hacer este trabajo fuera de las actividades propias de la iglesia. Oh, mis amados hermanos, si estos son los desordenados, yo los prefiero. Antes de tener un grupo que languidece viviendo un evangelio cultural, de iglesias que murieron hace mucho tiempo y aún no se han dado cuenta. Prefiero la alabanza que entonan los presos en la cárcel que han recibido a Cristo que la alabanza sin expresión de los supuestamente libres que están afuera. Si Cristo ha impactado nuestra vida, tenemos que hacernos la pregunta, ¿somos verdaderamente de impacto a otros? Oh, Dios nos dirija para seguir expresando el amor de Dios a otros, dándole lugar al hombre interior para que domine al exterior o alma e irrumpa en alabanzas al Creador y expresiones de amor para con los más necesitados. Su palabra dice, id por todo el mundo y predicad. Muchos tenemos sueños de misiones a otros países, pero este llamado de ir por el mundo y predicar también incluye mi pueblo, mi ciudad, mi familia. Yo estoy seguro que cuando la iglesia salga a las calles y predique en púlpitos menos cómodos, quizás lugares oscuros, lugares en donde abunda el pecado, donde hay un hedor, tristeza, abandono, pobreza, entonces pienso, y solo entonces, que nos podremos llamar seguidores de Cristo. El trabajo que Dios nos ha designado está lleno de bendiciones espirituales. Siempre demos lugar a hacer algo por el necesitado. Conscientemente puede ser aquel que nos recibe, aquellos que nosotros vemos con nuestros ojos. Ese es el necesitado. Pero inconscientemente podemos ser nosotros mismos, que tratando de atender nuestra necesidad, nos esforzamos por atender a otros. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nos ponemos en las manos del amado para realizar esta hermosa labor de predicar el Evangelio, seremos nosotros mismos los más beneficiados. Volveremos con gozo como lo hicieron los 70 que fueron enviados. Y lo más importante, viviremos con gozo. Amado hermano, quiero dirigirme a ti, tú que trabajas de esta forma. Tú que eres incansable y eres un ganador de alma. Deseo que mi Dios te guarde, donde quiera que estés trabajando, ya sea en el desierto o en las ciudades, en los lugares más oscuros, en medio de la pobreza, prostitución, drogadicción, donde están aquellos necesitados. Yo te invito que sigas adelante, anunciando este Evangelio santo. Expresa a todos lo que siente tu corazón, en gratitud a aquel que te miró con misericordia. No te canses. Sigue marcando vidas para la eternidad y dando honor a aquel que te ha llamado. También quisiera hablarte a ti, amado hermano, que has dejado de trabajar de esta forma. Tú que te conformas solamente con ir un día o dos a la semana a escuchar el mensaje de Dios, cantar un par de himnos y seguir viviendo.
Para ti, amado hermano, quiero decirte que posiblemente has dejado de hacer las cosas que hacías en los primeros días, cuando todo era nuevo, cuando no había odio, cuando no había rencor, cuando no importaban las horas, no habían distancias ni largos eran los caminos, ¿recuerdas? Te invito en el nombre de Jesús, vuelve a tu trabajo. No veas tu prueba más grande que tu llamado. Busca primeramente las cosas de arriba. Levántate, no estés triste. Dios abrirá caminos donde no los hay. No te aflijas. Su brazo aún no se ha cortado para salvar. No sigas quejándote de que no hay respuesta a tus peticiones si no trabajas en la obra de Dios. ¿Quieres ser sano? Atiende a los enfermos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Busca a quien se sienta vacío y ora. Ora no solo por él o por ella, sino también por ti, para que ambos sean llenados de la presencia gloriosa de Dios. ¿Estás desilusionado de los demás? Te aconsejo, no murmures. Busca a alguien que se sienta igual y oren juntos por todos. Oren por la iglesia. ¿Estás pasando alguna situación de pobreza? De lo que te quede, amado hermano, dale al más necesitado y espera en Dios. ¿Te sientes solo? Visita a alguien que hace tiempo que no le ves y ayúdale a volver al camino. Dios estará contigo y te ayudará en tus debilidades. No esperes un acto extraordinario, que se abra el cielo y un ángel te hable para que entonces vuelvas al hogar. Dios lo puede hacer. Pero si no es así, tú ya conoces su palabra, cree en su llamado, levántate, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y haz las primeras obras. No te avergüences de solicitar la oración a alguien, ni te sientas menos si admites tus errores. Sin lugar a dudas encontrarás a otros como tú, que se juntarán y se ayudarán a volver al camino del Evangelio. No permitas que te ataque el síndrome del perseguido. El mundo no gira en torno a ti nada más. Ni te arrastres contando cuánto sufres a otros, tus problemas. Quizás ellos solo existen en tu mente. Su palabra dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oh, amado hermano, resiste, persiste, trabaja. Quisiera también referirme a aquellos que no conocen a Dios. A ti que no conoces de su amor, no importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho en tu vida pasada. Si has sido catalogado quizás por el mundo como lo peor, como lo que no tiene arreglo, como lo más bajo, o quizás te han llamado alguna vez la oveja negra, ten fe en Dios, ya que Él es experto en arreglar lo que nada vale. Su especialidad es lo imposible. Él da vida a los muertos. Él sana las podridas llagas y perdona al más vil pecador. Hubo un señor llamado Mahatma Gandhi, un hinduista de tercera religión, una de las más grandes del mundo. Él dijo esto: Dios odia el pecado, no al pecador. ¿Sabes lo que ocurrió con el dicho de esta persona? Esa frase se tornó por muchos cristianos de otra forma. Algunos hasta dicen que Dios fue el que la escribió y la predican en sus púlpitos. Quiero que sepas que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es muy diferente. No sigas confundido si alguien te ha dado el mensaje de que Dios odia el pecado, no al pecador.
En realidad la Biblia dice que nosotros, lejos de Dios, estamos fuera de su bendición. Dios no te ama con tu vida llena de pecado. Él te ama cuando recibes a Cristo, cuando eres como Cristo, cuando vives como Cristo. Él cambia la vida del hombre. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a vivir una nueva vida. Quiero decir a todos que no predico estas palabras desde el punto de vista de un glorificado, pero sí de un perdonado. Muchos errores he cometido en mi vida, pero conocí la misericordia y la gracia de Dios, y por ella soy sostenido y deseo vivir entre esa gente extraña que realiza un trabajo diferente, sale por las plazas y calles, va a las cárceles y hospitales a predicar al dulce Jesús. No creas que solo comparto este mensaje sin ningún egoísmo. Quiero y deseo entregar el mensaje de Dios, pero también busco la respuesta para mi propia necesidad. Por esta razón, y para recibir consuelo, escribo buscando a alguien que quizás se sienta más solo o triste, y decirle que Dios siempre estará cerca de ti. Su palabra dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Termino haciendo una oración. Oh Dios de los cielos, lleno de amor y misericordia, siga usted usando a aquellos hombres y mujeres valientes que no están conformes, que no quieren quedarse quietos, que quieren salir a las calles y quieren abrazar al pobre, al triste, al angustiado. Llena sus manos de virtud, mi Dios, para que sus palabras, para que sus acciones sean, Señor, como el vestido de tu Hijo Cristo, cuando fue tocado por aquella mujer necesitada. Te pido, mi Dios, que lo sigas usando para tu gloria. Y mientras exista el Evangelio, mientras podamos predicarlo, y haya en mí, Señor, de estos grupos, de estos hombres, de estos valientes, que son luz en la oscuridad. Oh mi Dios, guíalos, protégelos, no solo de los de afuera, sino también de los de adentro. Tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén.